Ser podcast. Abrimos la tercera hora de Ventana, ya está en los estudios principales de la SER nuestro prescriptor de literatura, nuestro poeta Benjamín Prado. Benja, buenas tardes. ¿Qué tal? Germán Solís es subdirector de la Escuela de Escritores, nos visita hoy en La Ventana. Hola Germán, hola, Marta. ¿Cómo estás? Tenemos final de microrelatos del mes de marzo. Final, tenemos un pasaporte a la gran final de julio, ¿sí? Sí, enseguida vamos a votar, pero antes, este jueves es el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil y aquí en La Ventana vamos a adelantarnos a la celebración. Os voy a empezar preguntándoos a vosotros cuál era vuestro libro favorito de pequeños, si lo recordáis, vuestro cuento. Benja, Germán. Yo sin ninguna duda, no tengo ninguna duda, Peter Pan. Peter Pan. De hecho, lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Y cuando voy a Disneylandia, lo que más me monto es en eso siempre. ¿Con cuántos años recuerdas que lo leíste? Pues fíjate, yo, tú sabes que tengo la cosa friki esta de que yo aprendí a leer de corrido como a los 3 años, ¿no? Y entonces lo leí pues muy pronto. Era el único. Mi padre tenía 2 libros solo, eran Peter Pan y Rebeca. Y Rebeca me dijo, madre, esto es mucho libro para ti, no lo leas. Y leí Peter Pan, pues igual tenía 7 años, una cosa así. Y desde entonces lo he leído muchas veces y cada vez me ha parecido un libro más siniestro. En realidad. Sí, ¿eh? Es un libro muy duro, ¿no? Esa cosa de no crecer, la angustia de la edad, en fin, el negarse a que los años pasen y tal. Si lo miras desde esa perspectiva, es un libro bastante sádico. ¿En tu caso, Germán? Pues con esa misma edad, 7, 8 años, yo creo que el libro que recuerdo claramente era la saga de las novelas de Emilio Salgari del Corsario Negro. Era porque me montaba la película y me pasaba tardes y tardes yo solo como si fuera el Corsario Negro saltando por el sofá para arriba y abajo, sí. Qué bonito. Vamos a trasladar esa pregunta a los invitados. Se nota quién ha sido un gamberro, es fácil que no. Efectivamente. Ya ha quedado claro. Los invitados de esta tarde son Roberto Santiago y Laura Vila. Roberto, Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué cuentos y libros infantiles recordáis especialmente vosotros de vuestra infancia? Pues a mí la colección que me marcó y que me hizo escritor seguramente también, pero sobre todo lector, fue Los 5 de Enid Blyton. Un clásico que leía y releía con esa edad y que eran adictivos esos libros. O sea, ¿Para qué me habéis traído aquí? ¿Para que vean los jóvenes que son todos? Era eso. Para eso he venido. Pues verás cuando diga lo mío. También me apunto a Los 5, los Hollister también. Bueno, los Hollister, por supuesto. Yo era más de los que estaban los 7 secretos. Los 7 también, secretos también. Pero yo me quedo con los 5. Los 5 eran ¿Pero qué tenían los 5? Bueno, esa pues saga? para mí lo que tenían es que yo quería ser parte de esa pandilla. Claro, yo mi sueño cada vez que lo leía, digo, yo quiero ser de los 5, yo quiero irme con ellos y resolver misterios y viajar a la isla con los piratas y, en fin, claro, esa cosa aspiracional, sí, seguro. ¿Y en tu caso, Laura? Pues a mí me encantaba La historia interminable, que me lo leía mi madre todas las noches antes de dormir, y Matilda. Me gustaba muchísimo Matilda, esa niña que tiene poderes, que lee muchísimo y que está rodeada de adultos que son unos incompetentes. Y fíjate que me acababa de leer yo hace poco Peter Pan también, porque lo he adaptado, y lo que ha dicho Benjamín, yo estoy en las antípodas. Me parece muy tierno, me parece que es un autor que comprende muy bien el mundo maternal. Quizá por habérmelo leído ya siendo madre, ya no me pongo en el papel de Wendy, ya me pongo en el papel de esa madre que espera con las ventanas abiertas siempre, y entonces creo que entiende muy bien el mundo de la maternidad, su autor. La magia de la literatura que se va resignificando. Cuando leo un libro yo siempre soy el personaje principal, entonces yo me identifico con Peter Pan y ese personaje tiene mucha tortura, yo creo, ¿no? Tiene mucho dolor dentro, ¿no? Laura Vila es autora de más de 30 libros para bebés y niños, entre los que destacan cuentos cantados para bebés como Besos, Besitos, Besotes y varias colecciones para primeros lectores como Las Fantasticotas o las adaptaciones de clásicos en la colección Leo Solito. Roberto Santiago es escritor, es guionista, dramaturgo y autor de la saga de libros para niños más vendida en nuestro país, Los Futbolísimos, una colección de libros sobre fútbol de la que hemos hablado aquí en La Ventana y protagonizada por el Soto Alto Fútbol Club. ¿Vosotros fuisteis niños lectores o cuándo os atrapó la lectura?
Yo sí, porque en mi casa se leía mucho, yo tengo claro que es por eso, más que una cosa mía personal, era una cosa familiar. En mi casa, igual que todos los días comíamos, pues todos los días había libros y se leía, entonces eso hizo que desde pequeño para mí lo natural era leer y no solo leer, sino releer y comentarlo con mis padres, con mi hermana. Los libros en mi casa eran, bueno, pues igual que íbamos mucho al teatro, al cine, yo tuve esa suerte de vivir en una familia que le gustaba mucho la cultura y en concreto la lectura. Y ahí es donde empiezan. ¿Tú te acuerdas un día hace años que yo vine aquí con mis hijos? Que eran lectores de Roberto, naturalmente, como todos los niños, ¿Cómo no me voy a acordar? Muy lectores, habían leído casi toda la saga. Y entonces, cuando les dije quién era, se quedaron mirándolo, pues como yo miraría a Bob Dylan. Y el tío hizo una cosa, dijo, ¿os gustan Futbolísimos? Pues mira, tengo la nueva aventura, que todavía no se ha publicado, no la tiene nadie, pues la voy a regalar. Se acordarán de eso toda la vida, ¿no? Eso es una cosa que les acompañará durante toda su vida, porque para ellos, ya te digo, es bueno, o sea, es como entrar, ver que los señores que escriben esos libros además son de verdad y te pueden regalar un libro, ¿no? Así eso, que la marca, magia de la lectura, claro ¿no? que sí, eso Pues marca. muy bonito, sí. ¿Es complicado que un niño que no lea acabe siendo un adulto lector? No, hay que encontrar un tema que le guste. O sea, no es que no le guste leer. Tú no puedes decir que no te gusta el cine o que no te gusta la música. Hay películas que sí, otras que no, y hay grupos que sí y otros que no. Y con los libros pasa lo mismo. Simplemente hay que encontrar ese libro que le haga clic o que contenga un tema que a él le interese muchísimo. A lo mejor no le gusta pasar el tiempo con un libro, pero si ese libro le habla de insectos o de medios de transporte o de aves, por ejemplo, pues igual sí que se abre ahí una ventana. Es que yo creo que la pregunta, siempre la digo, es ¿por qué dejamos de leer? Porque lectores nacemos. Yo no conozco ningún libro que no le guste, ningún niño que no le guste que no le cuenten un cuento, ¿no? No se ha inventado, ¿no? Después nos separamos de las historias. ¿No será que hacemos algo mal nosotros? ¿No será que convertimos la lectura en una obligación petarda de libros que no tienen nada que ver con los lectores y que les hacemos pensar que es una cosa difícil y de otro tiempo? A lo mejor la pregunta es para nosotros, no para ellos, ¿no? Bueno, es que obligar no es una buena estrategia, eso está claro. Pero vosotros, además, también como padres, ¿diríais que hay alguna forma que funcione de contagiarles el amor por la lectura? Funciona que siempre tengan libros a mano, que ellos lo vean como algo natural en casa. En casa es que contamos muchísimos cuentos todos los días. Y que ellos tengan como un entorno natural las bibliotecas y las librerías. Que no sea un sitio de no, aquí no se toca nada, sino que se desenvuelvan, que vayan a actividades. Yo sé que no todas las familias están tan familiarizadas con esto, pero si de verdad quieren que lean, tienen que haber como el poder habitar en el ecosistema del libro. ¿Y les dirigimos o no? O sea, cuando vamos a una biblioteca le decimos, mira, este libro seguro que te va a gustar. 50-50. Como he sido librera muchos años y lo he visto, siempre he recomendado a los padres que haya días que a lo mejor se lleven algo que les recomiendo yo, que haya días que si los padres de verdad quieren que se lean algo, siempre en el momento, porque a veces queremos que se lea, yo qué sé, pues Peter Pan, pero es demasiado pronto. Pues si de verdad tenemos ese interés, vamos a esperar a que sea el momento, a que sean unos lectores ya más formados, porque a lo mejor lo que hacemos es apartarle de ese libro. Y que otros días que vayan a la librería o a la biblioteca elijan lo que les dé la gana. Aunque parezca un tremendo truño, ellos tienen que crear su propio criterio y saber descartar esto es bueno, esto es malo, pues con este me divertí más y con este menos. Pero si lo cogen con gusto, se lo leerán, ya veremos si luego les gusta o no, pero que cojan lo que quieran. ¿Se puede educar en el criterio de un niño lector? Sí, por supuesto que sí. Bueno, como dice Laura, lo primero es que los lugares donde están los libros se hagan familiares para ellos y sean lugares también divertidos. A mí esta pregunta, Marta, me la hacen mucho, claro, en todos los encuentros y vienen padres y madres, oye, pero ¿cómo hago? Es que mi hijo no lee, tal. Yo lo primero que les pregunto siempre es, ¿pero tú lees? O sea, ellos te ven leer, o sea, eso es algo muy simple, pero que muchas veces no es así. Eso para empezar. Y luego el criterio, pues sí, bueno, antes habéis mencionado lo de obligar a leer, que esto nos daría para varios programas, pero yo desde luego estoy totalmente en contra. Creo que cualquier cosa que suene a obligatoriedad ya de momento va a producir un... O a castigo, ¿no? Claro, no te levantes de ahí, quédate leyendo. Todo lo contrario, igual que hay una edad en la que es necesario matar al padre, pues hay todo lo que te suene a que es obligatorio es un rollo, no quiero hacerlo, ¿no?
Laura, Santiago, ¿no observáis que lo que son los niños pequeños, vamos a decir, los niños que empiezan a coger algún libro pues ya desde los 2, 3 añitos, y que hay un entusiasmo que durante todo lo que es la infancia, yo diría hasta los 8, 9, 10 años, y están en una casa que los libros son algo común, no hay ningún problema, entran súper fácil, siempre van a tener libros, siempre están enganchados a los libros, pero incluso en entornos así, cuando llega la primera adolescencia, ahí sí hay un momento de quiebra. Yo creo que es porque ahora hay una competencia con más cosas, y segundo, porque entran ciertas lecturas obligatorias, pero no sé cómo lo veis vosotros, que ahí es el momento un poco clave donde alguien que puede haber sido niño lector de repente se puede perder. Claro, pero tú lo has dicho, pues yo creo que no es hasta los 10, un poquito más, depende, cada niño, cada niña tiene su momento de transformación, ¿no? Empezar en esa edad tan maravillosamente complicada y terrible que es la adolescencia, que puede ser a los 12, puede ser a los 13, y ahí las estadísticas dicen que sí, que hay un bajón de la lectura, yo lo veo también, ¿no? En mis lectores, y es muy curioso, a mí me pasa una cosa muy curiosa que me encanta, que es un reflejo para mí muy interesante de eso que tú dices. O sea, no os podéis imaginar de verdad la cantidad de críos, de niños y de niñas con 13 o 14 que vienen a que les firme mis libros de los futbolísimos, como a escondidas, porque si les ven ya sus compañeros como con algo que huela mínimamente a algo infantil o algo, eso es lo peor que puede pasar, ¿no? En la adolescencia es una edad, yo creo que es la peor, es una edad llena de complejos. Yo he dirigido teatro con adolescentes, he dado clases a adolescentes y me parece una edad maravillosa, pero muy complicada y efectivamente la obligatoriedad, de nuevo, no quiero repetirme, pero es uno de los factores que influyen, ¿no? Yo tengo la teoría de que siguen leyendo, pero encuentran otros canales. Por ejemplo, niños que a lo mejor venían muchísimo a la librería desde que eran pequeñitos y venían los fines de semana a los cuentacuentos y por las tardes a llevarse algún libro, llega un momento, pues eso, sobre los 12, que les pierdes. Ellos siguen leyendo porque realmente la literatura juvenil se vende muchísimo, pero creo que buscan... es un momento de buscarte a ti mismo y también de buscar un anonimato. No quieres entrar a una librería, que el librero te diga cosas. Creo que buscan otros lugares, a lo mejor grandes superficies, otros lugares donde comprar ellos sus libros e ir un poquito más a su aire, porque de verdad que sí que siguen leyendo. Y así lo demuestran las ventas de manga en este país o de, pues eso, de literatura juvenil. Que de otra forma, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con vosotros. Yo sí que creo que hay que obligar a leer a la gente los libros. Lo que pasa es que lo que creo es que es más fácil. Si tú quieres que lean el Quijote, y yo creo que lean el Quijote, y mi teoría es que si los cirujanos son mejores cirujanos y han leído el Quijote y los abogados también, tienes que meterles el placer de la lectura antes. Es más fácil saltar de Enid Blyton al Quijote que de nada al Quijote. Entonces, si ya tienes el hábito lector, ahora, obligarle, pues lo mismo que te tienes que aprender las 28 partes de una célula, o los Reyes Godos, o no sé qué, tal, pues apréndete también la historia de la literatura. Porque pero hay que acompañarles. Se puede incitar. Pero hay que acompañar. Es que leer el Quijote depende a qué edad, digamos, ¿no? Puede ser algo maravilloso, puede ser algo horrible. Y yo creo que depende mucho del acompañamiento. Totalmente. Si en octavo de GB te dan el Quijote por apuntes, pues a lo mejor no te Pero mira, yo yo siempre cuento, lo he contado mil veces. Aquí incluso algún día habéis llamado al profesor. A mí me hizo lector un profesor del colegio al que iba por la manera en que explicó a Garcilaso de la Vega. Entró el tío, joder, la espada, el amor allí, en una mano el poema, en la otra la espada, lo matan, la novela. Y yo dije, quiero leer a este tío inmediatamente porque me lo contó bien. Pero me gustó Garcilaso de la Vega. Claro, claro. Otra estrategia puede ser la que aplica Laura, que adapta algunos clásicos, como La Isla del Tesoro, como El Quijote o El Mago de Oz, ¿no? En mayúsculas y para los primeros lectores. ¿Cómo es ese Quijote en mayúsculas? Para los Fue muy difícil hacerlo, porque había que reducir muchísimo el texto. Y si ves los libros con los que yo trabajo, que siempre cojo las ediciones de Alianza, que me encantan, y lo tengo lleno de posits y de subrayados, porque hay que reducir mucho. Pero es un gustazo poder acercarles esos clásicos para que el primer paso en el mundo de la lectura sea súper facilito y digan, lo reconozco. Que me acabo de leer un libro yo solo, yo solito, y ahora aquí se ha abierto una puerta a más lecturas. Y es un honor
saber que hay muchos niños que están empezando a leer con Leo solito y con las Fantasticotas, que te dicen, es el primer libro que me leí. Además, ese Teresa Gómez de la Serna hizo una versión del Quijote. Acaba de publicar con la editorial Visor, adaptado a la lengua, quitándole cosas, reduciéndole tal. Pedro Salinas hizo una versión del poema de Mio Cid actualizada al castellano al momento y tal. A mí todo me parece bien si conduce a conocer los libros al final. Si Todos los caminos son buenos. Una anécdota de estas adaptaciones. He visto un libro de baño para niños de 2-3 años que es El Ulises de Joyce. Ah, bueno. Básicamente lo tienes, ¿verdad? Claro, es que yo creo que es un poco más para padres frikis que para los niños. Yo me incluyo en el apartado de madres frikis y me lo voy a apuntar porque Sí. mi niño está en esas ahora. Roberto, en tu caso que has vendido millones de copias con Futbolísimo, ¿sabes, dirías, cuál es la clave de ese éxito? ¿Te imaginas, Marta? Voy a sacar la fórmula aquí, ¿no? Y venga, la comparto porque No, ya está bien, ¿pero ¿no? qué te dicen? ¿Qué te dicen No tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo creo que es imposible saberlo. Yo es verdad que pongo mucho la oreja y soy yo el que se lo pregunto a los lectores. Y yo llego a la conclusión de que, por ejemplo, en los Futbolísimos en concreto... Bueno, yo escribí los Futbolísimos primero porque eran los libros que yo habría querido leer cuando yo tenía 10 años y que no existían. Es increíble pensar que a mi edad no había libros de fútbol en esa época. No existían. Ahora hay muchísimos, muchos. Buenos, malos, regulares, hay muchos. En aquella época no había. Yo los he escrito por eso. Pero, poniendo la oreja, lo que me dicen los lectores, sí, el fútbol, el misterio, pero de nuevo, lo que me pasaba a mí con los 5, yo creo que es lo que más les gusta, que es que quieren ser de la pandilla de los Futbolísimos, que les encantaría ser parte de ese grupo y vivir esas aventuras. Y bueno, pues a uno le gusta más Paquete, a otro Elena, a otro no sé qué, pero da igual ellos ser parte de esa pandilla. Mis hijos lo leían con libro en la recámara. ¿Con libro? Es decir, cuando iban por la mitad de uno te empezaban a avisar de que le compraras el próximo día. Oye, que voy por la mitad. Bueno, decían, también ¿no? es un incentivo para que se lo Buena terminen. señal, ¿eh? Claro, claro. ¿Y a ti se te daba bien el fútbol de pequeño o eras Yo como era Paquete, malísimo, comprado? claro, yo era malísimo. Mis amigos siempre se ríen de mí, que mis amigos del cole, a los que sigo siendo mis amigos, dicen, anda, que justo tú, hayas escrito tantas historias de fútbol si tú eras el peor. Y digo, ya. A lo mejor por eso, ¿no? Precisamente. Yo creo, pues por eso, claro, efectivamente. Oye, cuando hablamos de libros o de cuentos infantiles, hay muchos que te sirven para desarrollar habilidades. En vez de para hacer volar tu imaginación, ¿no? No sé, tú en tu caso, Laura, utilizas, por ejemplo, el humor en muchos de tus cuentos. Cuanto más gamberros, mejor. Yo creo que casi sí. Los libros son para pasárselo bien. Y ya está. Sí, está fenomenal que haya familias que utilicen la literatura para, bueno, pues para tratar algunas situaciones en casa, porque siempre está bien un apoyo visual y poder hablar del tema mediante la herramienta del libro, pero no puedes solucionar un problema en casa con un libro. Un libro es, en mi caso, para pasárselo bien. Oye, has mencionado varias veces que cuando trabajabas en la librería, en Alberti, Sí. Desde hace un año te dedicas plenamente a la escritura y os lo digo a los dos, poder vivir de la literatura infantil, imagino que es un sueño cumplido. Sí, absolutamente. Es un privilegio y es de los oficios más bonitos que se pueden tener, porque los niños te dan mucho cariño y, bueno, lo que hablábamos antes, las visitas a los coles, Cuéntalo, las cuéntalo firmas. lo que os dicen los niños. Pues te dicen eso, de repente te dicen que te quiero mucho. O, por ejemplo, me ha pasado en algún cuentacuentos con bebés, que yo les canto, y estaba sentada en el suelo cantándoles una canción, y se acercó uno gateando y se me puso en el regazo a que le siguiese cantando en el regazo. Yo me aguanté las lágrimas y le seguí cantando como pude, pero es de las mejores críticas que me han hecho. Es una Lo gozada. entiendo. En mi caso son un poquito más mayores ya, no vienen gateando, pero vienen con esa misma ilusión, claro, eso lo hablábamos ahí en el pasillo antes de... Bueno, primero que vivir de la escritura es un milagro, sea de cualquier tipo de escritura, eso es así, yo doy gracias todos los días. En mi caso yo hago literatura infantil, también hago novela negra, hago guiones de cine, en fin. Yo digo, he escrito hasta prospectos de medicamentos, yo en mi vida he escrito de todo. Sí, te lo prometo que sí, eso es cierto. Uno de mis primeros trabajos era en una agencia donde escribíamos prospectos de medicamentos. Bueno, yo he escrito de todo y mientras me dejen seguiré probando y escribiendo cosas diferentes. Pero es verdad que de todas las cosas que escribo, la literatura infantil en concreto, pues seguramente es la que más
más me llena, con la que más éxito he tenido también, pero además es la que más me llena por muchas razones, y no solo literarias o creativas, sino personales, por ese contacto tan maravilloso con los lectores que te dicen todo. Antes contaba, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que les gusta, pero lo que no les gusta, absolutamente todo. Viva los niños, de verdad. Sí, sin filtro. No se te han acabado esa creatividad para Futbolísimos, ¿no? Esta semana acaba de salir Futbolísimos 29, me alegra que vean el misterio del córner más largo del mundo, y mientras haya lectores que quieran, yo tengo ideas apuntadas para seguir escribiendo muchos más libros de Futbolísimos. Jamás en los días de mi vida, yo cuando empecé a esta colección, me imaginaba que iba a llegar a 29 libros, pues no, nunca. Yo pensaba, bueno, como los 5, digo, bueno, si esto tiene un éxito, y si llego a 10, y si llego a 20, bueno, pues ahora estoy escribiendo el 30 y ya veremos hasta dónde los lectores quieran. Oye, dices, ¿has escrito de todo? ¿Has escrito microrrelatos? Pues venía pensando yo en eso, porque Laura nos ha contado que, sí, yo he presentado algunos, que alguna vez ha presentado. Sí. Yo no tengo esa asignatura. Yo hay dos cosas que no he escrito: microrrelatos y poesía, que es mi gran asignatura pendiente. Creo que son las dos únicas cosas o formatos o géneros que no he escrito. Pues oye... Calla, a ver si vas a tener el mismo éxito y nos retiras a todos. ¿Qué os parece? Vamos a poner unos minutos de publicidad, y ahora, bueno, tú has mandado algún microrrelato, hoy vas a votar, Laura, y tú también, Roberto. Yo encantado, venga. Feliz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.